Esta es la tarde en el continente americano. Cuando anochece en Europa y amanece en Asia, así cae la tarde en el continente americano y transcurre la noche y el amanecer en el resto del mundo. La tarde. Hola, bienvenidos a la tarde de NTN 24, el canal de las Américas. Soy Idania Chirinos. Como siempre, un gusto y un compromiso acompañarles. Cuando son las 5:04 en la costa este de los Estados Unidos, comenzamos con la agenda informativa del día. Revisamos lo que está en la primera plana de la información. Es noticia el gobierno de Ecuador, que convocó a 13 cancilleres de América Latina, incluido el de Venezuela, a una reunión para tratar los altos índices de migración venezolana. La cita se llevará a cabo en Quito el próximo 17 y 18 de septiembre. A la cita han sido invitados funcionarios de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional para las Migraciones. Jean-Paul Bardellini, en la capital ecuatoriana, tiene información. Jean-Paul. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Para el Ecuador es un tema de preocupación regional la situación de la crisis migratoria que vive Venezuela, en donde más de 2,5 millones de ciudadanos han abandonado su país y están migrando a los distintos países de la región. Por eso se pide que sea una salida, un análisis de cada uno de los países para adoptar medidas conjuntas. El éxodo venezolano desborda las capacidades de Ecuador. Se estima que más de 600,000 personas ingresaron al país en los últimos meses. De ellos, al menos 200,000 habrían decidido quedarse. Mas son miles los que cada día ingresan al país. Por eso se convoca una reunión urgente de los gobiernos de la región. Buscar y discutir distintos temas que atañen a la migración masiva de los venezolanos. Temas de control migratorio, de flujo de personas. Y es que pese a la exigencia de pasaporte, la migración continúa. En las carreteras, cientos, miles de venezolanos, familias enteras, deciden ingresar al Ecuador de forma irregular, ya que para ellos volver a Venezuela no es una opción. Por necesidad y para brindarle mejor calidad de vida a mis hijos, porque el sueldo de Venezuela no alcanza para sostener a mi familia. Creo que aquí más de uno está caminando más que todo por mi sueño y por mi futuro. Así, pese a los riesgos, caminan o piden ayuda para continuar su viaje. En el trayecto no falta solidaridad de quienes les dan alimento. U otros que los transportan, así sea unos kilómetros, sorteando los controles policiales. Sí, hay que darles una ayuda. Somos seres humanos y de pronto esto nos puede pasar a quien sea. Realmente lo que pasa en Venezuela es muy doloroso. Por todo esto, las asociaciones de venezolanos en Ecuador le piden al gobierno que levante esta medida que dicen no solamente es discriminatoria, sino que aumenta los riesgos para sus compatriotas. Que se está alimentando el coyoterismo, el tráfico y la trata de personas. Están cobrando por el paso de la hormiga $150 para poder pasar. Mas el gobierno defiende esta medida que dice busca permitir una identificación real y segura de los migrantes, aunque el canciller no fue claro si se deportará o no a quienes intentan ingresar al Ecuador de forma irregular. Se aplicará lo que dispone la ley de movilidad humana. Estas personas pueden regularizarse si siguen los pasos adecuados. Si no los siguen, por supuesto, la ley tiene otros parámetros. No quiero anticipar criterios. Así entonces ofrecen un proceso de regularización y para eso ya se ha exigido al gobierno venezolano y sus embajadas ayuda urgente. La necesidad de que se proporcione documentos en regla, pasaportes a sus ciudadanos. Pero para ellos eso no es suficiente, ya que esta crisis humanitaria es solamente una consecuencia de un desastre mayor. Así piden a la comunidad internacional no los dejen solos. Ejercer presión internacional para que de una vez por todas el gobierno venezolano tome cartas en el asunto. Los gobiernos ya deben hacer algo por esta situación. No es justo. ¿Qué es lo que está pasando? Sabemos muy bien. Y es por una sola persona que la gente está muriendo de hambre. Mas el gobierno ecuatoriano insiste en su posición que la solución a la crisis venezolana es un tema interno.
Y es por eso que el gobierno ecuatoriano asegura que seguirá manteniendo esta postura en los diversos foros internacionales, que la solución a la crisis que vive Venezuela es de los venezolanos, pero que requiere de ayuda y acompañamiento internacional. Esa es la información que tenemos desde la Cancillería del Ecuador en el Palacio de Najas, acá en el centro de Quito. Ustedes continúan con más de la tarde. Hasta pronto. Es noticia el sismo que el día de ayer ocurriese en Venezuela, sentido en múltiples lugares más allá de la geografía venezolana, y las réplicas de hoy. Temblando en Caracas, señores, que Dios tenga misericordia de nosotros. Ya son 3 los sismos registrados en Venezuela durante las últimas 24 horas. No hay registro de víctimas fatales, sí de daños estructurales. Los movimientos de este miércoles fueron de magnitud 5.7 y 4.1. Se sintieron en el estado Sucre, el mismo que ayer reportara el lugar donde se originó el temblor de magnitud 6.3. De acuerdo con la información, esta magnitud de la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, Funvisis. Sin embargo, el Servicio Geológico de Estados Unidos reportó que la magnitud del sismo fue de 7.3. El temblor también se sintió en varias regiones de Colombia y de las islas Trinidad y Tobago y Granada. Horriblemente fuerte, Maracay. Muy... Marta Lucía Calvache es directora de Geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano. Quiero darle la bienvenida. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. No, gracias a usted. Hoy hemos leído, la verdad, mucho en relación a esto que ocurría el día de ayer. Que fue un milagro que nada pasara, que se debió a la profundidad, el menor daño que ocasionó en la estructura, que el de México fue menos intenso pero causó mayor destrucción. ¿Qué ocurrió realmente con este movimiento sísmico del día de ayer? Porque cuando uno revisa la magnitud 7.3, esto es un terremoto de grandes proporciones. Sí, indiscutiblemente un sismo de una magnitud de 7 o de 7.3, pues es un sismo grande. Una cosa que sí definitivamente ayudó es que el sismo es profundo. Cuando yo veo las consecuencias de un sismo, en la medida que yo esté más cerca, si el sismo es grande, pues las consecuencias pueden ser más graves para las personas, para las edificaciones. Entonces el hecho de que el sismo sea profundo favoreció a que las edificaciones más cercanas y que se sintiera también más lejos, pero que las ciudades y las poblaciones más cercanas, pues si bien tuvieron problemas en algunos sitios, pues no fueran tan grandes como si el sismo hubiera sido superficial. Hay movimientos, señora Viviana, que son más destructivos que otros, es decir, algunos son horizontales, otros verticales, el movimiento de las placas. Bueno, tengamos en cuenta que un sismo se origina cuando hay una gran acumulación de energía en la corteza terrestre. Esa zona no resiste más y se rompe y libera energía. Cuando yo libero energía, puede ser que salen ondas en muchas direcciones y esas ondas tienen diferentes formas de moverse. Hay unas que se mueven más rápido, hay unas que van más lento y hay unas que se quedan como más rezagadas y que son las que cuando llegan a la superficie son las más grandes y producen más, que uno lo siente más y pueden producir más daños.
Entonces, lo que a veces la gente siente depende de dónde esté yo referente al sismo. Si son sismos ya que yo los estoy sintiendo en sitios más lejanos, yo voy a sentir los temblores como que se mecen, como que se mueven horizontalmente, pero es a que en el viaje que ha tenido por el terreno, pues las ondas se van filtrando. Hay terrenos que son más difíciles para ciertos tipos de ondas y todo eso depende de cómo siento en un determinado sitio el sismo. En general los sismos son una mezcla de ondas que se generan en todas direcciones y no importa solamente el sismo, importa cómo es el suelo, dónde está la edificación e importan las edificaciones. Por ejemplo, la altura de las edificaciones importa mucho para cómo siento yo el sismo. Claro. Y si los terrenos son muy blandos, también van a amplificar mucho más esas ondas que están llegando. Algo que me impresionó, por lo menos a mí, fue la extensión geográfica de los lugares donde se sintió este sismo del día de ayer. En Venezuela, por ejemplo, se sintió en los estados Táchira, Aragua, Guárico, en el Distrito Federal, o sea, Caracas, Isla Margarita, Sucre, Bolívar, además de haberse sentido en varios lugares de Colombia y también en las islas de Trinidad y Tobago. ¿Por qué esa extensión geográfica en esta oportunidad? Bueno, hay unas zonas que claramente están muy cerca de donde ocurrió el sismo. Entonces, por ejemplo, Trinidad y Tobago, digamos, si hay una zona cercana al sitio donde se originó el sismo en la superficie de la Tierra, es Trinidad y Tobago. Acordémonos, el sismo es profundo, entonces las ondas salen como en un cono muy amplio, cogen un área muy grande del territorio venezolano, del Caribe, de Colombia. Y digamos que cuando es muy superficial, la energía se disipa mucho más rápidamente porque no tiene ese cono para expandirse. Para el caso de Colombia, que fue muy notorio, que casi que en toda Colombia lo sintieron, en la parte oriental de Colombia, en la parte norte, pero en la parte central y hasta en el sur de Colombia lo sintieron, pues se discute mucho por qué ese sismo se sintió en tantos sitios. Una de las explicaciones, aparte de que es un sismo grande, es un sismo profundo, es que el oriente de Venezuela, al igual que el oriente de Colombia, está constituido por rocas, que son rocas, digamos, que permiten un viaje más sencillo de las ondas. Si vemos, si tuvieran que atravesar las cordilleras, hay muchas discontinuidades en las cordilleras. En el caso de Colombia, por ejemplo, la cordillera central tiene rocas, porque están los volcanes, entonces son rocas que no son tan rígidas y de golpe para las ondas del sismo es más difícil que el sismo atraviese esas zonas. Entonces, que lo sintieran, que viniera por el oriente, digámoslo así, el oriente de Venezuela, el oriente de Colombia, digamos como que era como una superautopista para el sismo y que pudiera viajar sin disiparse tanto las ondas que pueda tener el sismo. Digamos, son como ideas e hipótesis, además de la magnitud, además de la profundidad, de por qué se sintió en un área tan grande, tanto en Venezuela como en Colombia, y pues muy seguramente en las Guyanas y en las islas del Caribe, pues lo sintieron porque estaban más cerca. Claro, claro. Una sola falla o una sola placa intervino en este sismo, o fueron... Ayer tenía la oportunidad de oír, por supuesto, en audios que circularon en redes sociales, y se hablaba de dos fallas, de dos placas que fueron las que se movieron. Bueno, debemos entender, cuando ocurren estos sismos, digamos que uno no puede imaginarse que es un plano muy sencillo el que se mueve. Pero tengamos en cuenta, así de una forma macro, el Caribe es una placa que tiene por un lado las islas que están en el oriente. Ahí el Atlántico se está metiendo por debajo del Caribe, forman esas islas, forman los volcanes, y tanto en el norte, digamos Puerto Rico, Haití, República Dominicana, el sur de Cuba, pero en el sur
digamos que esa placa se mueve como de esta forma. Entonces hay un límite importante entre la placa Caribe y la placa de Sudamérica, que hay un sistema de fallas muy importante entre esos dos grandes, llamémoslo, estructuras. Entonces el norte de Venezuela está limitado, ¿no es cierto? Lo mismo, esa estructura llega en el norte de Colombia también, digamos, donde esto que se llama Caribe con esto que es Sudamérica se están, digamos, como rozando lateralmente, y pues es una zona donde ocurren sismos. Ahora, una última pregunta, señora Viviana. Evidentemente, hasta ahora los terremotos no son predecibles. Entre todas las cosas que he tenido la oportunidad de escuchar de ayer a hoy, se decía que cuando el sismo tiene esta profundidad que tuvo pueden producirse réplicas en las próximas horas. De hecho, hoy pues ya se han sentido dos. ¿Esto es así? ¿Se puede esperar algo particular o simplemente sobre eso no se puede especular? Bueno, hay dos cosas. Uno, definitivamente sí. En este momento en el mundo no podemos predecir, pronosticar un sismo de decir en tal sitio, tal magnitud, tal día, tal hora va a ocurrir un sismo con estas características. O sea, eso no es posible. Sí se puede decir cuáles son los sitios con mayor probabilidad de sismos y cuál es la probabilidad de que sismos de determinada magnitud ocurran en un periodo de tiempo determinado. Y a eso es a lo que se le llama evaluación de amenaza sísmica. Entonces, eso sí se puede decir. Y por eso sabemos que los países que estamos, por ejemplo, en la cordillera de los Andes, pues tenemos una amenaza sísmica a veces muy importante asociada con esos sismos. Entonces, eso por un lado, que no podemos predecir esos sismos. Lo que sí se ve es cuando una energía se está acumulando, se rompe y se genera un sismo, pues después esos bloques que son súper grandes, ¿no es cierto?, son partes de la corteza muy, muy grandes, pues se siguen acomodando. Entonces, a eso es a lo que se le llama réplicas. O sea, son otros sismos, otros rompimientos que ocurren en la zona aledaña, que en general el sismo principal ocurre y después empiezan a ocurrir otros sismos que son más pequeños, de magnitudes más pequeñas. Hay en general la teoría de que si yo tengo esos sismos superficiales, las réplicas van a ser más fáciles de detectar y de que ocurran, que a presiones mayores, porque son más profundos, de golpe las réplicas no son tan sensibles, digamos, tan susceptibles de que ocurran, pero digamos que siempre hay excepciones. Claro. Me preguntaban también hace un momento, no siempre el sismo primero es el más grande. Han habido algunos casos, aunque pues digamos que no es lo común, claro, que hay un sismo grande y digamos que a los minutos o a las horas hay otro más grande, entonces no se hablaría de réplicas. Bueno, esperemos que esta no sea la oportunidad en que eso ocurra. Señora Calvache, muchísimas gracias por acompañarnos en NTN 24. Con mucho gusto. Muy buena tarde para usted. Son las 5:21 minutos, hora costa este de Estados Unidos. Seguimos con otras noticias en la agenda informativa. Es noticia argentina, el Senado decide si otorga o no el permiso de allanamiento de las propiedades de Cristina Fernández en el marco de la causa Los Cuadernos de la Corrupción K. El pedido al Parlamento fue realizado por el juez Claudio Bonadio, quien investiga el presunto cobro de coimas a empresarios de la construcción por el otorgamiento de obras públicas durante el gobierno kirchnerista. Federico Juanto con el informe. A diferencia de la semana anterior, el Senado dio quórum y obtuvo los votos necesarios para la aprobación del pedido del juez Claudio Bonadio de allanar los domicilios de Cristina Fernández en el marco de la causa de coimas en la obra pública durante el gobierno kirchnerista. La exmandataria y actual senadora estuvo presente en la sesión. Desde el bloque kirchnerista apuntaron a una
persecución política en contra de Cristina Fernández y un circo mediático. Por supuesto que es una persecución política y un show mediático orquestado y por el juez Bonadío y por supuesto apoyado por el Gobierno Nacional. Ayer mismo vimos a todos los integrantes del Gobierno Nacional convocando una marcha, ¿no? Entonces, si esto no es político, acá no estamos hablando ni de justicia, ni de proceso, ni de derecho, ni de leyes. Estamos hablando de una cuestión política. Por su parte, el oficialismo acompañó el pedido del juez. Mire, esto nos fortalece a la democracia, fortalece y es una caricia para los que luchamos realmente para fortalecer la República. La gente tiene que salir a exigir. Está muy bueno que la sociedad argentina reclame de nosotros que cumplamos la ley. Yo creo que es importante entender que esto está pasando porque el gobierno de Mauricio Macri interpreta que hay una justicia independiente y no debe inmiscuirse y permite que estas investigaciones avancen. Recordemos que la mayoría de estas causas fueron iniciadas antes, antes de nuestro gobierno y muchas de ellas durmieron bastante en los tribunales y recién ahora estamos teniendo estas novedades judiciales que son, la verdad, que una situación detonante de entender lo que ha sido la corrupción durante los años anteriores. En la calle, los ciudadanos también opinaron. Yo opino que deberían firmar la ley de extinción, la primera ley, porque el pueblo necesita recuperar lo robado, que obviamente es una corrupta, que se han robado todo y que la gente merece vivir de otra manera. Y es nuestra líder, pero es una persecución política que también siguen a otros referentes como Vudú, como Julio De Vido, donde no hay causas probadas y están presos o son presos políticos. Entonces estoy cansada de las mentiras. Yo tengo 70 años, he vivido muchos gobiernos, pero este es el peor de todo. Para el allanamiento, Cristina Fernández dejó unas condiciones a la justicia. Por un lado, de que en el allanamiento estén presentes 2 senadores de su confianza, que no haya fotos ni tampoco haya video y que no rompan nada de la propiedad, teniendo en cuenta que se hablaba de que podía haber paredes huecas, que es donde también pueden buscar en este allanamiento, teniendo en cuenta que podría ser un lugar donde se podría haber guardado dinero. Lo cierto es que más allá de estos condicionamientos que puso la actual senadora Cristina Fernández, la justicia dijo que nosotros no tenemos ninguna condición. Al momento de allanar vamos a hacerlo como es debido y como lo dice la ley. Desde Buenos Aires, esta es toda la información. Continuamos con ustedes en el Centro Internacional de Noticias. Hasta luego. Es noticia la denuncia que se hace desde Colombia. Militares venezolanos habrían obligado a desnudarse a 2 adultos mayores. Los hechos fueron denunciados luego de que la Cancillería colombiana condenara la incursión de 2 helicópteros venezolanos y unos 30 uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana al municipio fronterizo de Tibú, departamento del norte de Santander, en el nororiente de Colombia. Un habitante de la zona aseguró que los militares venezolanos intimidaron a la población. Según su testimonio, los uniformados requisaron a los pobladores, argumentando que realizaban un operativo antidrogas. Por su parte, el gobierno de Venezuela rechazó a través de un comunicado la acusación de las autoridades colombianas. En el documento, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Caracas dice que no se registró una incursión aérea ni terrestre, así como ningún acto violatorio de la soberanía nacional. Insisten en que sus fuerzas militares mantienen una presencia efectiva en la zona de frontera venezolana para contener la violencia y el narcotráfico que procede de Colombia. Venezuela califica de falso positivo supuesta incursión aérea en territorio colombiano. La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente el comunicado de prensa publicado el día de ayer por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y no tiene dudas en calificar como un nuevo falso positivo la información sobre la supuesta incursión de aeronaves de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en territorio colombiano. Al respecto, Venezuela asevera con firmeza que no ha existido incursión aérea ni terrestre de ningún tipo, así como ningún otro acto violatorio de la soberanía nacional del hermano país. Continuamos con más en la tarde de hoy en Washington. Legisladores piden retrasar las audiencias de confirmación del candidato para ocupar la vacante de juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Esto después que un jurado declarara culpable de múltiples cargos por fraude a Paul Manafort, el ex jefe de campaña del ahora presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Emiliana Molina,
en Washington tiene detalles. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sin duda alguna es una polémica que continúa sacudiendo a la Casa Blanca y al mandatario estadounidense Donald Trump, después de que un jurado en Alexandria, Virginia, declarara culpable a Paul Manafort, el ex jefe de campaña de Donald Trump, de 8 de los 18 cargos en una corte en Alexandria, Virginia, por fraude. Los abogados de Manafort no han descartado que este comience a cooperar con las autoridades, puesto que intenta posiblemente reducir su sentencia. Esto después de que el mandatario estadounidense Donald Trump tuiteara en redes sociales felicitando a Manafort precisamente por hacer lo contrario, por declararse no culpable y por no cooperar con las autoridades, a diferencia de su ex abogado Michael Cohen. Me siento muy mal por Paul Manafort y su maravillosa familia. La justicia tomó un caso de impuestos de 12 años, entre otras cosas, y aplicó una tremenda presión sobre él. A diferencia de Michael Cohen, él se rehusó a desmoronarse, inventando historias para obtener un acuerdo. Mucho respeto para un hombre valiente. De nuevo, no voy a entrar en detalles, pero puedo decirles que, como el presidente lo ha dicho en numerosas ocasiones, él no hizo nada malo y no hay cargos en contra de él. No voy a entregar tantos detalles, sobre todo sobre los cargos. Sin embargo, a él le gustaría agradecerle al juez John Alex por darle un juicio justo, agradecerle al jurado por su larga y difícil deliberación. Él está evaluando todas las opciones en este momento. El jurado declaró nulo el juicio para los otros 10 cargos y ahora la Fiscalía Especial debe decidir si continúa apelando estos otros 10 cargos o no. Mientras tanto, el juez Thomas Ellens también debe pautar una fecha para la sentencia y la condena de Paul Manafort. El presidente podría, pero creo que esto crearía más problema. Eso traería una batalla de no acabar. Y recuerden que algunos de estos casos se convierten en casos de salvedad, con los que no puedes negociar. Así que yo creo que si yo fuera su consejero, le diría que el proceso debería continuar. Dado las implicaciones que vienen con este veredicto, es muy probable que el caso vaya a terminar en la Corte Suprema. Dado lo que piensa el juez Kavanaugh, quien es el nominado a la Corte Suprema de Donald Trump, es muy probable que vaya a dar un juicio que le favorece al presidente, y no es justo que cualquier acusado tenga derecho a escoger su propio juez y que lo vaya a dejar libre o no dé un juicio que lo implique. Mientras tanto, en Washington está rondando la posible idea de un perdón presidencial por parte de Donald Trump hacia Paul Manafort. Recordemos que este juicio es producto de la investigación del fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa aquí en Washington. Sin embargo, las actividades de Manafort no están ligadas con la campaña presidencial del mandatario estadounidense entre las fechas de marzo y agosto, cuando Manafort fue precisamente el jefe de campaña de Donald Trump. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Otro caso que causa revuelo en la Casa Blanca es el de Michael Cohen, exabogado del presidente Donald Trump, quien acudió a una corte de Nueva York para confesar que violó la ley electoral. Hoy Trump se defendió acusándolo de fabricar su testimonio. Estas declaraciones se producen luego de que Cohen admitiera que por orden de Trump compró el silencio de dos mujeres vinculadas sentimentalmente con el presidente para evitar empañar la campaña presidencial del 2016. Violeta Bastardo en Nueva York tiene información. Muy buenas tardes. En efecto, según críticos y también expertos, Trump trata de hacer un juicio público para desviar la atención. Sin embargo, la Fiscalía posee pruebas que comprueban las acusaciones de su ex abogado. El mandatario estadounidense arremetió con fuerza en contra de quien fuera su abogado por años y también su mano derecha. Si alguien está buscando un buen abogado, le sugiero encarecidamente que no contrate los servicios de Michael Cohen. Michael Cohen se declara culpable de 2 cargos de violaciones de financiamiento de campañas que no son un delito. El presidente Obama tuvo una gran violación de la financiación de la campaña y fue fácil de resolver. Ahí está grabado, eso no es la palabra de uno contra otro, ahí se está
en vivo, básicamente. En relación con los pagos de dinero a mujeres para silenciar un supuesto romance con Trump, la Casa Blanca dijo: no hay cargos en contra de él en esto, solo porque Michael Cohen haya hecho un acuerdo de culpabilidad no significa que implica al presidente. Cohen se declaró culpable de 8 cargos, llevándose por delante a Trump. Estas incriminaciones van desde evasión fiscal, fraude bancario, violación de leyes de financiación de campañas. Él negoció entregarse y la fiscalía lo que le dijo: mira, te vamos a encausar o acusar de los siguientes cargos. Cargos que lo podrían llevar hasta 5 años en prisión, al igual que el magnate. Él es co-conspirador. Si no fuera por el hecho que es presidente, estaría esposado con Cohen cuando lo procesaron ayer por la mañana. Que Trump sea procesado va a tener que esperar. Pero la política del Departamento de Justicia es no encausarlos a menos que ha terminado su término. Según el diario The New York Times, estas declaraciones de culpabilidad de Cohen no incluye cooperar con la investigación en la trama rusa. Sin embargo, él puede proveer información. En cambio, el fiscal que lleva a cabo la pesquisa puede pedir una reducción en la pena. Desde Manhattan, Nueva York, Violeta Bastardo, NTN 24. Gracias, Violeta. Gracias por la información. Son las 5:40 en la costa este. Para conversar sobre este tema, quiero saludar a Steven Donahue, director de McLarty Asociados y nuestro colaborador permanente. Steven, bienvenido. Buena tarde para ti. Buenas tardes, Igania. Yo comenzaría preguntando, ¿vive el presidente Trump sus peores horas desde que llegó a la Casa Blanca? Bueno, claramente sus abogados piensan que sí. Yo no sé qué estará pensando el señor presidente, pero esto es un terremoto legal y también de alguna manera política para el presidente en este momento, con 2 de sus aliados más cercanos en el pasado bajo juicio. Uno que se declaró autoculpable y el otro que fue encontrado culpable por un jurado sobre temas que son, el primero sobre temas que son muy cercanas al presidente y sobre el cual en algún momento el presidente va a tener que tomar cartas. ¿Cómo hacer creíble que estas 2 personas, el jefe de su campaña, Manafort, o Cohen, que era su abogado, su persona de confianza, tomaran decisiones o se involucraran en decisiones sin que el presidente Trump, que sabemos cómo es, que quiere controlar todo a su alrededor, no estuviese en conocimiento? No, claro que él sabía lo que estaba ocurriendo. Yo no creo que hay nadie que piense que no. Hay una diferencia entre lo que pensamos y los hechos que están comprobados, y eso es lo que será tema de un juicio en algún momento. Yo entiendo, Steven, que, digamos, establecer ramificaciones legales es un poco más complicado y quizás tarde más tiempo, como tú bien señalas, en un juicio que en algún momento se pueda realizar. Ahora, las consecuencias políticas ¿son reales para el presidente Trump? Porque lo hemos visto también salir como si fuese, a ver, por usar una figura entendible para nuestra teleaudiencia, un sartén de teflón, todo le resbala. ¿Hay consecuencias políticas directas, concretas, ahora? Yo creo que él ha comprado algunos de los productos que vemos en la televisión en NTN, que le funcionan muy bien hasta el momento, pero eso no puede durar por toda la vida. El hecho de que en ambos casos han hecho allanamientos donde hay documentación, no solamente de estos 2 señores, pero también de los bancos en el cual han hecho sus transacciones, de las comunicaciones que han tenido con terceras partes. Eso significa que hay hechos que se pueden demostrar y no solamente las conversaciones que el señor Cohen haya grabado con el presidente o con el entonces candidato, pero también hay otra documentación que fue fundamental para que en el caso del señor Manafort él fuera declarado culpable por el jurado. La trama rusa, la investigación de la trama rusa, con todo esto, ¿cobra fuerza, Steven?
Claro que sí, porque en el caso, aunque no está ligado directamente con el caso de Manafort, recuerde que los millones de dólares que el señor Manafort estaba ganando por el caso del apoyo que le estaba dando al presidente entonces de Ucrania, era para tratar de rescatar la presidencia de ese señor que era un íntimo amigo de Vladimir Putin en Rusia. Él era el nombrado, el puesto por Rusia en Ucrania, y después hubo una revolución donde lo sacaron y quedó un gobierno elegido democráticamente. Pero ese es el vínculo con Rusia, con la razón por la cual los rusos tenían interés en que el señor Manafort fuera parte de la campaña del presidente Trump. Y recuerde que en la campaña del Partido Republicano, en el Congreso que tuvieron ellos, el señor Manafort tuvo una posición y cambió la posición del Partido Republicano para esa campaña en la plataforma sobre Rusia y sobre las sanciones contra Rusia. Así que hay un vínculo muy directo entre el señor Manafort y Rusia, y eso es algo que seguramente en las semanas y los meses que vienen el señor Mueller va a comprobar en su reporte, su informe hacia el Congreso. Un informe por muchos esperado, ¿no? Un informe que puede tener consecuencias importantes de acuerdo a lo que traiga. Steven, alguien en la bancada demócrata en el Senado señaló hoy que la Casa Blanca se parecía cada vez más a una empresa criminal. Y esto, cuando hablamos de golpe político, caray, es una frase dura, contundente. Estamos en un año político. Yo creo que el vocabulario que vamos a estar escuchando por personas que están postulándose para cargos políticos puede ser muy fuerte. Yo creo que las instituciones del gobierno estadounidense, incluso la institución de la Casa Blanca, aunque tenga a miembros de su equipo que estén implicados en estos casos, sigue funcionando como gobierno, sigue funcionando, haciendo las cosas que un gobierno tiene que hacer y que una Casa Blanca tiene que hacer. Hay casos, hay muchas distracciones cuando el presidente está sacando sus tweets sobre temas como este, pero la gran mayoría de los profesionales que trabajan en estas instituciones, como el Departamento de Estado, como el Departamento de Defensa, como la Casa Blanca misma, el Consejo Nacional de Seguridad, esos profesionales siguen trabajando día a día para el bien del país y bajo su lealtad a la Constitución, no al gobierno que esté o el gobernante que esté en el cargo en este momento. Ahora, en relación al presidente Trump, a lo que todo esto significa políticamente hablando, el Partido Republicano, hay quien se pregunta, ¿no reacciona? Es decir, ¿el Partido Republicano está dispuesto a hipotecar su capital político con Donald Trump? Con los hechos de esta semana les va a ser mucho más difícil regresar a sus distritos para la campaña de la elección que viene ahora en noviembre. Yo creo que lo que están esperando muchos es que puedan ratificar al nuevo miembro de la Corte Suprema, que es un conservador como el Partido Republicano, antes de comenzar a criticar al presidente. No quieren dañar la posibilidad de que los conservadores tengan mayoría en la Corte Suprema, que son posiciones de por vida, y la influencia que pueden tener por décadas hacia adelante, siendo que el señor Kavanaugh, el juez Kavanaugh, es un hombre joven. Esto es algo que para ellos ha sido fundamental y también para los electores republicanos. Así que yo no creo que vamos a escuchar hasta después de que el señor Kavanaugh sea ratificado como juez en la Corte Suprema, no vamos a escuchar muchas críticas en abierto sobre la situación del presidente Trump. En algún momento después de esta elección, dependiendo en qué tan contundente sea la ganada por parte de los demócratas, ya vamos a ver que hay republicanos que estén dispuestos a cambiar de posición sobre los crímenes del cual el presidente es acusado. Ahora, ya que mencionas
lo que puede ser una posible ganada demócrata contundente. Es decir, ¿tú piensas que todo esto que ha estado pasando va a pasar factura en las elecciones de medio término en noviembre? Bueno, históricamente el partido opuesto al presidente en las elecciones intermediarias, históricamente el otro partido gana. Pero en las encuestas que se han visto, que no son predicciones, pero sí dan una demostración de hoy cómo el electorado está pensando, es bastante claro que si la elección fuera hoy, los demócratas ganarían contundentemente en la Cámara Baja y retomarían control de la Cámara Baja. Y como el Senado está mucho más cerca, solo hay 51 a 49, con los republicanos teniendo la mayoría muy pequeña, la posibilidad de que haya un cambio ahí también hay que considerarse. Steven, ya que estamos conversando, quiero compartir contigo y con nuestra teleaudiencia lo que fue una respuesta de Sarah Sanders en la rueda de prensa de hoy en la Casa Blanca cuando se le preguntó en relación a Venezuela. Esto decía la señora Sanders. Los Estados Unidos continúan su apoyo a los países vecinos de Venezuela que proveen ayuda humanitaria y refugio a sus ciudadanos. También continuamos en defensa del pueblo. Mantendremos todas las opciones sobre la mesa y seguiremos en la búsqueda de respuestas. Hay dos preguntas que me surgen cuando escuché a la señora Sanders. Primero, cuando uno dice todas las opciones están sobre la mesa, la pregunta del millón, como dicen por allí, ¿de qué opciones estamos hablando? Y la segunda, Venezuela es una prioridad, o por lo menos está en la lista de prioridades para la administración Trump. Bueno, para la primera, no hay duda que el presidente Trump y el vicepresidente Pence, y también el Departamento de Estado con el señor Pompeo y su equipo, cuando piensan en América Latina, piensan en Venezuela. Piensan en México con el Tratado de Libre Comercio, pero más que todo piensan en Venezuela, porque hay una situación tan grave que no se explica. Y para los Estados Unidos, el hecho de que el gobierno actual de Venezuela no acepte la ayuda humanitaria internacional que se les ha ofrecido y que está esperando en almacenes en Miami, en Panamá y en Colombia para poder entrar y apoyar a nuestros hermanos y hermanas venezolanas, no se entiende cómo puede ser que una dictadura sea tan fría en no darle esa opción a su pueblo. En términos de opciones, las únicas opciones que hay realmente en términos del gobierno estadounidense son opciones para ayuda humanitaria. No hay una opción militar de un ataque o de tratar de tomarse a Venezuela. Los Estados Unidos no ha perdido nada en Venezuela que tiene que ir a buscar. Como siempre, Steven, un gusto tenerte en el programa. Revisamos varios aspectos de las noticias que en Estados Unidos hacen ruido y hacen bastante ruido en este momento. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Diana. Buenas tardes. Igualmente, buena tarde para ti. En California, antes de irnos al corte, los restaurantes podrán solo ofrecer leche o agua a los niños, según una ley que está a punto de firmar el gobernador Jerry Brown. Esta es una de las leyes que buscan promover una dieta saludable para evitar la creciente obesidad infantil que se presenta en los Estados Unidos. En Los Ángeles, Mauricio Cárdenas tiene información. Mauricio. Saludos para todos ustedes. Este es un serio problema que no solo afecta a California, sino a todos los Estados Unidos, especialmente por el alto consumo de bebidas azucaradas. Pues bien, California ocupa el lugar 23 en los Estados Unidos con un 32% de obesidad en menores entre 10 y 17 años de edad. Ante esta preocupación, el gobernador de California, Jerry Brown, está a punto de firmar esta nueva ley que obligaría a los restaurantes, a los meseros, a ofrecer solamente agua o un tipo de leche a los menores de edad. Ya si el padre de familia quiere darle una soda azucarada o otro tipo de bebida a su hijo, es responsabilidad del padre de familia. Hablamos con un dueño de un restaurante y también con una madre de familia.
Mi opinión es que yo tengo 2 hijos y estoy de acuerdo en que se preocupen por ofrecerle algo natural. O sea, así sea agua o leche, siempre va a ser mucho mejor que una soda. No, yo opino que eso no es meterse en la privacidad, al contrario, es querer educar a la comunidad en ofrecerle productos, o sea, ofrecer diferentes alternativas que sean beneficiosas y saludables para los niños. Pues yo digo que está bien, para que así se acostumbren más los niños a tomar cosas más saludables y dejar más la soda. Ya de adultos que quieren tomar soda, pues ya ellos. Pues no está bien, pero yo pues sí siento que los padres tienen mucho que ver. Pues uno toma soda y los niños se les antoja, pues le da uno probaditas y de probaditas se va avanzando. Esta ley, repetimos, está a punto de convertirse en una realidad, solo falta la firma del gobernador Jerry Brown. El siguiente paso de California para combatir la obesidad infantil en las escuelas va a ser el menú. Ya hay menús saludables, pero hay un proyecto de ley para que los menús de las escuelas de los niños sean vegetarianos. Desde Los Ángeles, Mauricio Cárdenas para la tarde de NTN 24. Continuamos con más en el programa de hoy. En Venezuela, un barco causa polémica. Uno similar a este que les voy a mostrar en pantalla. Un barco hospital semejante al que ven en sus pantallas es el que estaría llegando prontamente a las costas colombianas para proporcionar atención médica a los migrantes venezolanos que pasan a Colombia, enfermos, desnutridos, sin medicamentos para sus enfermedades. Recordemos que esta medida fue un acuerdo del secretario de Estados Unidos, Jay Mattis, y el presidente de Colombia, Iván Duque, durante la gira del funcionario estadounidense por Sudamérica la pasada semana. Mattis fue claro en enfatizar que no se trata de una operación militar, sino de una misión absolutamente humanitaria. La crisis sociopolítica en Venezuela fue calificada por los representantes de ambos países no solo como una tragedia humanitaria, sino también como un problema de seguridad nacional. El presidente de Bolivia, Evo Morales, sorprendió con una declaración en su cuenta de Twitter. Condenamos invasión o la operación encubierta de los Estados Unidos que invade América Latina con la excusa de ayuda humanitaria para nuestros hermanos venezolanos y envía un barco de la Armada del Pentágono a Colombia. El US Comfort, con la capacidad de transportar helicópteros militares, es una amenaza contra Venezuela. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela, también se refirió al barco que Estados Unidos enviará a Colombia y cuestionó que no lo hubiesen llevado a Puerto Rico. Estados Unidos es experto en no dar la cara. Todas las cosas que hace Estados Unidos se saben 20 años después o 30 años después, cuando desclasifican los documentos. Ya el mundo conoce Estados Unidos, conoce cómo opera el imperialismo norteamericano, conoce cómo ellos actúan. Yo insisto, ¿por qué esa ayuda humanitaria no se la dan a Puerto Rico? ¿Por qué ese barco no está parado en Puerto Rico atendiendo a los puertorriqueños que la mitad de la isla está sin luz? Bueno, lo primero que uno puede interpretar es que el barco en cuestión entonces sí proporciona ayuda. Ahora, el secretario de Estado de Puerto Rico, Luis Rivera Marín, respondió inmediatamente. Señor Cabello, gracias al gobierno federal de los Estados Unidos, ese barco hospital ya estuvo aquí. Mientras fue necesario, Puerto Rico ya está de pie y es el pueblo de Venezuela quien por la pobre gestión de su gobierno lo necesita. Es un tema de polémica, como se habrán dado cuenta hasta ahora. Quiero recordar, creo que vale la pena recordar, algún otro momento en que uno de estos barcos haya sido desplazado en oportunidades particulares para ayudar a la gente del lugar donde se aproxima. El primero lo acaba de mencionar
y lo vieron el secretario de Estado de Puerto Rico, Luis Rivera Marín, cuando señaló que ya este barco estuvo en Puerto Rico. Ahora bien, este barco es un barco con capacidad para más de 1.000 pacientes. Cuenta con una docena de salas de operación, servicios radiológicos digitales, un laboratorio y una farmacia. Fue enviado a Puerto Rico cuando el huracán María para prestar servicio humanitario. Otras de las ventajas que tienen estos barcos es que el personal baja a tierra y realiza consultas médicas. Otro barco muy conocido, quizá el más grande, es el Africa Mercy o Esperanza de África. Es un barco civil, un hospital flotante, el más grande que se conoce. Tiene capacidad para 2.500 operaciones, pueden hacerse mensual, ofrece diagnósticos e intervenciones quirúrgicas, dispone de 5 quirófanos, salas de recuperación, cuidados intensivos. El hospital cuenta con un escáner TAC, tiene rayos X, laboratorio, bancos de sangre, entre otros servicios que ofrece este tipo de barco. Una de las intervenciones más conocidas del buque Esperanza de África fue, por ejemplo, en el año 2014, cuando llegó a las costas de Madagascar. En esta parte del programa quiero saludar a Víctor Mijares, él es experto en seguridad internacional. Víctor, bienvenido, gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Siempre un gusto, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar aquí. ¿Representa un barco de este tipo una amenaza para Venezuela, como señala el presidente Evo Morales? No, no es una amenaza, aunque sí pone en evidencia el hecho concreto de que hay una crisis migratoria que es ya calificada como quizá la más grande en el hemisferio occidental y que señala directamente no solamente la incapacidad, sino posiblemente cierta negligencia deliberada por parte del gobierno venezolano. En ese sentido, Evo Morales salta inmediatamente en defensa de su aliado, pero, digamos, este tipo de embarcaciones no tienen ningún tipo de propósito de carácter militar. Ni siquiera puede defenderse, de hecho. Estas embarcaciones solamente pueden atracar en costas en donde efectivamente hay alguna zona, algunas condiciones de alivio, de paz, de tranquilidad, de seguridad mínima para que ejerza sus funciones. El derecho internacional, Víctor, el derecho humanitario, ¿permite o ampara acciones de este tipo? Sí, esto es una acción humanitaria que, fíjate que ni siquiera hace contacto con costas venezolanas, sino con costas colombianas. Esto debe estar de común acuerdo tanto del país que envía la embarcación como aquel que la recibe, en este caso los Estados Unidos y Colombia, para atender a una tercera población o la población de un tercer país, que en este caso es Venezuela. Se está atendiendo. Es una emergencia humanitaria y se está atendiendo a la población venezolana, dada la situación que se está viviendo ya al menos desde el año 2016, pero que ha tenido un gran impacto, sobre todo entre 2017 y ahora 2018, y lo que se espera luego de las medidas que ha empezado a implementar el gobierno venezolano. Diosdado Cabello ha mencionado que un barco similar estaría navegando desde China a Venezuela para apoyar en acciones de tipo social. Y uno se pregunta, es decir, un barco chino sí y un barco estadounidense no. Bueno, en primer lugar hay que poner esto en sus justas dimensiones, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con comentar o repetir cosas que anuncia el gobierno venezolano, sobre todo con respecto a China, porque las relaciones con China no están en su mejor momento. Pareciera que sí, porque bueno, es un socio comercial, es un socio energético, ha sido un proveedor incluso de armas para Venezuela, pero la situación con China no está en su mejor momento. El anuncio de los supuestos $5.000 millones como un plan de rescate de la economía venezolana para que volviese a reactivar la producción petrolera no se ha concretado, no podemos negarlo, pero tampoco afirmarlo. Y este tipo de aproximaciones con China siempre están muy rodeadas de propaganda. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que primero ver la llegada del barco
para luego decir si efectivamente está o no en condiciones y hay voluntad por parte de China de prestar este tipo de servicio. Con respecto a tu pregunta en particular, muy concretamente, no sería una amenaza o no es visto como una amenaza porque en este caso sería parte de una operación humanitaria por parte de una potencia aliada, y es básicamente lo que nos están queriendo decir, al menos desde Caracas y desde Miraflores. Ahora bien, no deja de ser llamativo el hecho de que si esto se concreta, que insisto, hay que esperar, pero que si esto se concreta, igualmente tiene el efecto de dejar en evidencia que existe una situación dramática en Venezuela, una situación humana dramática en Venezuela que merece y debe ser atendida de algún modo. Y más allá de eso, que el Estado venezolano, aunque acuse la existencia de una guerra económica, de un bloqueo por parte de los Estados Unidos y sus aliados en la región, que el Estado venezolano no tiene la capacidad hospitalaria para atender a su propia población. En este caso, la situación, desde mi punto de vista, deja también en evidencia la incapacidad o la debilidad a la cual se está enfrentando el Estado venezolano en virtud de la negligencia de su propio gobierno. Ahora, Víctor, al tocar el tema del barco, tocamos el tema del éxodo, que es una realidad que afecta a la región en general. ¿Por qué han tardado tanto en asumir una política conjunta para dar una respuesta entre todos? Y Dania, el mundo está en este momento en una crisis de multilateralismo. Los mecanismos multilaterales, los mecanismos de conciliación, de coordinación en materia de políticas por parte de los estados, incluso de una misma región, están viéndose afectados. A eso le sumamos el hecho de que en América Latina y particularmente en Sudamérica, estos mecanismos han tenido una capacidad muy limitada y se han centrado sobre todo en aspectos económicos, no de todos los factores de producción, no la movilidad del factor trabajo, pero sí algunos factores de productos terminados, algunos factores mínimos de producción, sobre todo lo que tiene que ver con capitales. Ahora bien, en este marco de crisis multilateral ya hemos visto la virtual muerte de la UNASUR, hemos visto limitados contactos entre los gobiernos, hemos visto problemas de choques ideológicos que no se terminan de resolver, y además de eso el interés por parte de muchos gobiernos, sobre todo en la cuenca del Pacífico, de no interferir en la situación venezolana para no asumir los costos que esto podría implicar. Todos los gobiernos están dejando entonces que la situación venezolana vaya empeorando, pero en este momento ya no es manejable. En este momento la arruga se corrió tanto que la situación está teniendo unas características que son más que internacionales, son características de una crisis transnacional. Estamos viendo las reacciones en Brasil, estamos viendo las reacciones, en este caso gubernamentales, en Ecuador y Perú. Y en el medio de todo eso está Colombia, en una situación en la cual Colombia sigue permitiendo, digamos, atendiendo a un imperativo humanitario, sigue atendiendo a la población venezolana que sale por vía terrestre, pero se está generando muchísima presión. En ese sentido, estamos viendo cómo las distintas tensiones, la incapacidad de diálogo político dentro de la propia región está generando una situación crítica y calamitosa, sobre todo para municipios fronterizos de los países que no solamente son vecinos de Venezuela, sino más allá de los vecinos de Venezuela, pero estamos siendo testigos de la incapacidad de la negociación multilateral por los celos en materia de soberanía que siempre han tenido los países latinoamericanos. Ahora, la pregunta es, Víctor, ¿a dónde puede llegar esto? Es decir, es una crisis que amenaza con desbordarse. Sí, esto lamentablemente yo tengo, digamos, un pronóstico muy malo para esto, y es que buena parte de estos gobiernos, si no toman las medidas de carácter multilateral, ya la OEA ha llamado a establecer mecanismos multilaterales para tratar de paliar esta crisis, atendiendo siempre a las consecuencias y no a las causas, por cierto. La situación va a ser muy dramática para las poblaciones locales, sobre todo en zonas fronterizas, por una parte, y para la población venezolana que se desplaza, porque va a ser objeto de una creciente oleada, así como hay una oleada migratoria, una oleada de xenofobia, que ya comenzamos a ver en algunos episodios
en el estado de Roraima, en Brasil. Vimos esas escenas y lamentablemente yo no descartaría ver escenas similares como esta en Colombia, en Perú o en Ecuador. Pues ojalá las medidas se tomen a tiempo para evitar eventos como el que ocurría en Brasil precisamente. Víctor Mijares, experto en seguridad internacional y política exterior, muchísimas gracias por acompañarnos en la tarde de hoy. Siempre a la orden. El éxodo venezolano, esa es la noticia. Según la ONU, alrededor de 2.3 millones de venezolanos han huido del país como consecuencia de esta crisis. Particularmente creo que este número abarca a los venezolanos que han salido en los últimos 8 meses, quizás. Brasil no descarta el cierre de la frontera para frenar en seco la llegada de los venezolanos en plena campaña electoral. Se está acusando a políticos xenófobos de estar detrás del ataque, por ejemplo, al campamento de refugiados venezolanos ubicado en Pacaraima, en el estado de Roraima. En Perú, la prensa reseña que muchos venezolanos han decidido regresar, pero a buscar a su familia y volver con ella antes del 25, que comenzaría a regir la decisión de pedir el pasaporte para ingresar. El éxodo, como decía, es la noticia, es lo que vemos reflejado cada día en la prensa internacional. Por eso quiero saludar en esta parte del programa a Carolina Jiménez Sandoval. Ella es directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, que ha hecho un trabajo de investigación, sobre todo a finales del año pasado, en relación al éxodo venezolano. Bienvenida, buena tarde para usted. Buenas tardes, Idania, muchas gracias. ¿Cuáles son, Carolina, las características que identifican ustedes en este éxodo, en el éxodo venezolano? Bueno, en primer lugar, una de las características principales de esta crisis de migración forzada es su magnitud. Es decir, estamos hablando, y como bien lo decías anteriormente, según las Naciones Unidas, de por lo menos 2.3 millones de personas en movimiento, ¿no? Saliendo de un país que hace no muchos años era un país de acogida de inmigrantes, era un país que recibía migrantes, tanto latinoamericanos como de muchas otras partes del mundo. Otra característica de este éxodo es su celeridad. Estamos viendo unos movimientos poblacionales grandes, pero además muy acelerados, ¿no? En los últimos 2 años, y sobre todo en lo que va del 2018, la cantidad de personas saliendo en un tiempo muy corto justamente ha impuesto nuevos desafíos a los países que los están recibiendo, porque todo ha pasado de una manera muy rápida. Y tal vez una tercera característica es que estamos viendo un cambio importante en la demografía de las personas que están saliendo del país, en sus características socioeconómicas. Si bien en alguna época, cuando comenzaron las primeras olas de migrantes venezolanos, se trataban principalmente de personas con diferentes niveles de estudio y de posibilidades, incluso a nivel económico, de mantenerse en los países a los que llegaban. Hoy en día estamos viendo que personas de un bajo nivel económico que están realmente saliendo del país exclusivamente para poder sobrevivir o para que sus familias sobrevivan con muy escasos recursos, llegan a los países de recepción en situaciones precarias, no solo para establecerse, sino también en algunos casos en situaciones difíciles en cuanto a su salud y a su integridad física. Entonces, es una crisis de migración forzada sin paralelos, sin precedentes en la historia de la región, que se caracteriza por lamentablemente una situación de mucha vulnerabilidad de quienes están saliendo hoy en día en números muy grandes y en tiempos muy cortos. Yo suelo, cuando toco este tema, suelo decir que esta oleada migratoria, esta última, es la oleada del desespero, porque la gente está saliendo simplemente de una forma desesperada para preservar su vida, porque tristemente, y aunque se quiera negar en territorio venezolano,
esa es la situación. La gente sale para poder comer, la gente sale para poder atenderse médicamente, la gente sale para poder dar a luz, como están haciendo en Brasil, que leía la estadística de que 3 niños nacen por día en territorio brasilero, 3 niños venezolanos. Es la oleada del desespero, lo que a su vez, Carolina, está generando también desespero en las poblaciones de choque, la que reciben este primer impacto. No, sí, muy de acuerdo con esa percepción. Es una oleada de personas que están usando a las fronteras como una salida de emergencia, ¿no? En eso se han convertido las fronteras venezolanas, en salidas de emergencia para una población que se ve obligada a huir, ni siquiera a migrar propiamente dicho, sino a salir del país para poder mantenerse, tanto ellos mismos como a sus familias, ¿no? Y justamente en los trabajos que hemos venido realizando, en las investigaciones, obviamente desde una perspectiva de derechos humanos, vemos que la principal razón de la salida es usualmente la falta de acceso al derecho a la alimentación, seguido por, pues, obviamente, un desempleo e imposibilidad de sostenibilidad económica. Y una tercera causa es el no derecho a la salud, una garantía fundamental que debería de poder proveer el Estado venezolano, pero todos sabemos que el sistema hospitalario en Venezuela ha colapsado, a lo que se suma además una gran escasez de medicinas que no permite que pacientes crónicos, mujeres embarazadas en riesgo, etcétera, puedan acceder a los tratamientos que necesitarían en su país y se ven obligados a cruzar una frontera. Y efectivamente, como bien lo decía usted, estamos ante una situación que pone a las comunidades receptoras en una situación difícil cuando ven a numerosas personas viniendo de otro país a residenciarse o establecerse en comunidades a veces pequeñas que de por sí tienen graves problemas ellos mismos de acceso a servicios básicos, claro, y que efectivamente generan problemáticas diversas. Ahora, dentro de las problemáticas diversas que se pueden generar, por ejemplo, los riesgos en salud para los países receptores, sobre todo hablamos de esta última ola migratoria. Cuando vemos las condiciones hospitalarias que usted ha referido, cuando vemos la falta de medicamentos, la desnutrición, la aparición de enfermedades que en Venezuela habían sido erradicadas y que han sido erradicadas en otros países como Colombia, Perú, Brasil, y hablamos de enfermedades como el sarampión, la rubiola, la difteria. ¿Cuál es el riesgo de estos países al recibir esta ola migratoria? Sí, no cabe duda de que justamente las personas que están huyendo de Venezuela por el tema de salud llegan a estos países en necesidad de atención médica, en algunas ocasiones sí, portadores de infecciones que no pudieron ser tratadas en Venezuela, aunque debieron haber podido ser tratadas como lo fueron tratadas hace algunos años, ¿no? Cuando el sistema de salud no había colapsado. Creo que lo importante aquí es que los países que están recibiendo a los venezolanos y que en efecto se están encontrando con estos desafíos en materia de atención a la salud, tienen que diseñar programas de atención inmediata en términos humanitarios. En estas comunidades en donde se percibe una mayor llegada de venezolanos, y en efecto de muchos venezolanos con necesidad de tratamientos médicos, tienen que estar instalados ya unidades especializadas para tratamientos de las personas, porque con eso, primero, se les garantiza el derecho a la salud de las personas que están llegando, pero también se pueden evitar situaciones de infección, etcétera, que obviamente hay que manejar a nivel de la comunidad de recepción. Pero sí tienen que los países comenzar a invertir y a enviar ayuda humanitaria a las zonas de mayor llegada, porque no nos cabe duda que las necesidades de atención médica de los venezolanos que están migrando son altas, son diversas, y lamentablemente la salud que no pudieron recibir en su país de origen, en este caso en Venezuela, esperamos puedan recibirla en los países a donde están llegando. Sí, hay una cifra, estuve leyendo, parte de la investigación de Amnistía Internacional, ¿no? Y para que nuestra teleaudiencia tenga idea de lo que significa el aumento,
de pacientes o de venezolanos que requieren atención. Por ejemplo, según el Ministerio de Salud de Colombia, el número de venezolanos y venezolanas atendidas en el territorio nacional en el 2015, para que tengan un número de referencia, era de 1.475. Mientras que para octubre de 2017 la cifra ascendía a 18.298, es decir, 12 veces más. Esto era a octubre de 2017. Bueno, no quiero pensar cómo se ha multiplicado esa cifra a agosto de 2018, porque la diferencia debe ser abismal. Ahora, Carolina, dentro de una circunstancia como esta, por ejemplo, ¿qué ayuda puede proporcionar o qué puede significar la llegada de un barco hospital como el que ha anunciado Estados Unidos, que va a enviar a costas colombianas para ayudar a paliar esta situación? Toda ayuda que viene de la cooperación internacional en una crisis de esta magnitud es bienvenida, pero lamentablemente es probable que se quede corta dada la cantidad de venezolanos que están llegando a los diferentes países. Justamente las cifras que mencionaba y que es súper importante entender que estas cifras se están multiplicando semanalmente, diariamente. Obviamente es probable que el número unos meses después sea incluso el doble, implican que los apoyos que pueden recibir los países de la región y la propia Venezuela tienen que multiplicarse porque el número es verdaderamente abrumador. Entonces probablemente serán algunas personas atendidas en buena hora. Celebramos que los países puedan coordinarse para proveer de cooperación y de ayuda humanitaria a los países receptores, pero sí esperamos que haya una coordinación regional articulada que de verdaderamente se aproxime a esta problemática con una mirada regional. Lo que haga un país, si es a favor de las y las personas migrantes, siempre es bienvenido, pero como no es una crisis de un solo país, claro, de dos países, es una crisis de toda la región, se necesita mayor articulación y mayor cooperación internacional que la que se está viendo. Justo iba para allá. Es decir, la respuesta tiene que ser una respuesta regional. Quizás la reunión que ha convocado el gobierno de Ecuador, de cancilleres, sea precisamente, y creo que está convocado ACNUR y la Agencia Internacional de Migraciones, tiene que ser una acción conjunta. Ya no es posible que un solo país pueda de alguna manera dar una solución. Ya tiene que ser una ayuda regional y coordinada, como señala. Totalmente de acuerdo. Efectivamente es un buen primer paso que empiecen a haber foros hemisféricos y reuniones regionales para abordar esta problemática, pero no es suficiente que estas reuniones se convoquen exclusivamente a nivel de los estados y de algunas agencias de las Naciones Unidas. En todos los países de la región hay organizaciones de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, organizaciones internacionales de derechos humanos que están en este momento apoyando a las personas migrantes que huyen de Venezuela, y es imperativo que sea una consulta amplia, una consulta con todos esos actores que están en este momento en el terreno, en la frontera, atendiendo a la población venezolana que está en movimiento y que conoce de primera mano cuáles son sus necesidades. Así que los foros hemisféricos tienen que ser incluyentes y tienen que incluir, insisto, a la sociedad civil organizada que está atendiendo en el terreno a las y los venezolanos. Quiero darle las gracias a Carolina Jiménez Sandoval, directora adjunta de Investigación para las Américas de Amnistía Internacional. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Diana. Buenas tardes. Ya casi llegando al final del programa, seguimos adelante, hablamos de Brasil, y es que desde la cárcel Luis Ignacio Lula da Silva sigue siendo el favorito para las elecciones presidenciales del 7 de octubre. Un sondeo reciente realizado por la firma brasileña MDA coloca a Lula da Silva con un apoyo del 37,3%. En segundo lugar se encontraría el ultraderechista Jair Bolsonaro con el 18,3%. En tercer lugar estaría
la ecologista Marina Silva con el 5,6%. Esto, por supuesto, según esta última medición de la encuestadora MDA, encuestadora brasileña, que trae estos resultados. Vamos a ver si es posible conversar con nuestro invitado en esta parte del programa para ver cómo marcha la realidad política en el Brasil y cómo se combina el deseo de la mayoría de los ciudadanos con la negativa de la justicia de que Lula da Silva sea el candidato. Porque está en la cárcel, recordemos, acusado de delitos de corrupción y esto le impide participar en las elecciones que pudieran llevarlo nuevamente a la presidencia. Darío Pignotti, corresponsal de la agencia italiana ANSA, colaborador del mensuario Le Monde Diplomatique y amigo de este programa. Darío, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Por favor, es un gusto. Buenas tardes. Darío, ¿cómo ver la realidad política? 37% de favoritismo a favor de Lula, pero la justicia en su posición de que no podrá ser candidato por estar acusado y preso por delitos de corrupción. Esa es la gran contradicción que enfrenta a esta hora la política y la justicia de Brasil, que además en una encuesta publicada hace pocas horas, Lula tiene más del 37, el 39% de los votos y al mismo tiempo la posibilidad de que su candidatura sea aprobada por el Tribunal Superior Electoral es prácticamente absoluta. Lula no va a ser candidato, seguramente lo será el vicepresidente de la fórmula del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, en los comicios del 7 de octubre. Ese es el dilema que tiene a Brasil en un callejón sin salida porque nadie sabe qué ocurrirá en las elecciones del 8 de octubre o en el balotaje del 28 de octubre, corrijo, las elecciones del 7 de octubre. Por un lado, la popularidad de Lula ha crecido de una forma que ni sus propios seguidores esperaban que ocurriera, porque, como sabes muy bien, Idalia, claro, Lula está preso desde el 7 de abril, cumpliendo una condena de 12 años y un mes por corrupción y lavado de dinero. Y contra todos los pronósticos, no obstante estar en esa condición, estar en la cárcel, su aprobación ha ido creciendo. Tal vez uno de los motivos que expliquen este comportamiento del electorado esté en la forma en que se han conducido sus adversarios políticos, fundamentalmente el gobierno del presidente Michel Temer, que ha tenido una desaprobación muy alta, lo cual ha hecho que, por ejemplo, en la encuesta de hoy, el candidato que recibe su apoyo tenga solo el 1% de intención de voto. Claro, lo que va a ser, digamos, para el Partido de los Trabajadores un problema serio, porque los votos de Lula no necesariamente se van con el candidato que elige el Partido de los Trabajadores o el que vaya finalmente a levantar las banderas de Lula. No es un triunfo absoluto o inmediato, mejor dicho. Sí, es así. El candidato de Lula, Fernando Haddad, es el ex alcalde de la ciudad de San Pablo, un joven dirigente político que fue derrotado en su intento de reelección en 2016 y que a esta hora, si Lula no fuera candidato, lo que es prácticamente un hecho, solo recogería el 4% de intenciones de voto. El trabajo probablemente muy esforzado que deberá hacer Lula desde su prisión es convencer a sus electores que Haddad es aquel a quien da los votos. Por lo pronto, quien parece más respaldada con la salida de Lula, quien más se beneficiaría con la salida de Lula, es la ex ministra
de Medio Ambiente de los gobiernos del Partido de los Trabajadores, Marina Silva, quien a esta hora es una rival enconada de Lula. Ella representa al partido Red de Sustentación y en su condición de ahora aguerrida adversaria de Lula, está recogiendo sus votos por un conjunto de razones. Primero, porque algunos electores, digamos, del campo progresista, al emigrar de Lula la escogen a ella. Y en segundo orden, porque hay que tener en cuenta quién es el otro más importante de los candidatos, llamado Jair Bolsonaro, un ex capitán del ejército que tiene 18% de intenciones de voto y 22% si Lula no se presenta, pero que ha construido una imagen muy adversa para el electorado femenino, diciéndolo en otras palabras. Las mujeres no lo quieren votar al candidato Jair Bolsonaro, quien es un dirigente político que tiene un proceso en el Supremo Titular precisamente por haber amenazado a una diputada, haber insinuado a una diputada de que pudiera violarla, y esto es lo que hace que Marina Silva sea la tercera en cuestión. La pregunta hoy por hoy no es si Lula va a ser o no candidato. Casi seguro que no lo será. El cuestionamiento es quién se llevará los votos, quién heredará la popularidad de Lula. A esta hora hay dos posibilidades: la citada Marina Silva o Fernando Haddad. Que creo que Marina puede salir muy beneficiada, como señala. Una última pregunta, Darío, y no quiero dejarlo por fuera porque es importante. ¿Cómo se tomó la justicia de Brasil la decisión cautelar del Comité de los Derechos Humanos de la ONU que solicitó garantías para que Lula pudiese ejercer sus derechos políticos? No es vinculante, pero para muchos es como intervenir en la justicia del Brasil. Esto suscitó, Idalia, un cruce de opiniones, no un debate, no una confrontación ayer en el Supremo Tribunal Federal aquí en Brasilia, donde uno de los jueces, son 11, dijo precisamente, utilizó una expresión del lenguaje popular muy típica de aquí: cada mono en su rama, es decir, cada uno con su partitura. De esa forma, este juez debe entender que la Corte Suprema no habrá de dar lugar, y esto es prácticamente seguro, a esa recomendación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Otro juez que respaldó en términos generales lo dicho por su colega, advirtió: nosotros en Brasil no estamos obligados a cumplir una recomendación, esto no es vinculante, pero, agregó, y aquí está lo importante de su expresión: algo habremos hecho de errado para que fuera de nuestro país haya tantos cuestionamientos. Darío, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Gracias por acompañarnos. El gusto fue mío. Llegamos al final de la tarde de hoy. Gracias por habernos acompañado. Les dejo nuestras cuentas de Twitter en pantalla. Mi cuenta, @idaniachirinos, donde siempre leo sus comentarios. Gracias por estar con nosotros. Todas las entrevistas en nuestra página web, ntn24.com. Les espero mañana a la misma hora, entre 5 y 7, hora costa este de los Estados Unidos, hora Venezuela, entre 4 y 6, hora de Lima, para compartir, debatir y analizar la agenda informativa del día. Buenas tardes.